Nin Shen, un candidato a erudito de camino al examen imperial. ¿Qué soy yo? Transmigrado en un erudito pobre. Chao Li, la santa del Clenzorro. Me perdí. Y quería quedarme aquí una noche. Me preguntó si le importaría. Para nada, para nada. Por favor, entre rápido, señorita. Quítate la ropa y caliéntate junto al fuego. Joven maestro, todavía tengo frío. Entonces iré a buscar leña. La noche es profunda y solitaria. Esta humilde mujer solo anhela a una persona de corazón sincero, para consolarnos mutuamente. Pensar que tendría tanta suerte con las mujeres. No fue en vano que estuve soltero durante 30 años en mi vida pasada. Hoy, como un dragón que encuentra agua, seguramente haré que el río Yangtze fluya con fuerza. Esta humilde servidora tiene una apariencia frágil y débil. Espero que el joven maestro se apiade. Las zorras celestiales de 9 colas son hábiles en la seducción, cultivan absorbiendo la energía vital de los hombres, y los matan una vez que tienen éxito. Sabía que algo tan bueno no me pasaría a mí. Un pobre erudito en un templo en ruinas a altas horas de la noche, más una zorra hembra. Transmigré a cuentos extraños de un estudio chino. Jovencita, no debes menospreciarte así. Ponte la ropa rápidamente. Joven maestro, ¿por qué se detuvo? Me duele el corazón terriblemente. Una noche y un paisaje tan hermosos. Y una belleza como una flor. Joven maestro, no te demores. No soy más que un pobre erudito. Con nada más que mi integridad, ¿cómo me atrevería a engañar a una mujer hermosa? Encontrarnos es el destino. ¿Por qué no hablamos toda la noche a la luz de las velas y charlamos sobre la vida? ¿Qué te parece? No, mi vida está en peligro justo después de transmigrar. ¿Qué debo hacer? Rechazas el brindis y prefieres la pena. Te mataré. Los demonios zorro cultivan el camino de la insensibilidad, pero su cultivo aún no está completo. Su debilidad es la emoción. Mi tesoro. Eres inocente y encantadora, con una belleza que puede derribar ciudades. ¿Por qué menosprecias tu cuerpo así? La noche oscura me dio ojos oscuros, pero los uso para buscarte. Cada vez que yo te veo menospreciarte así, mi corazón se rompe. Nuestra tribu de zorros, a tus ojos humanos, son demonios y forasteros. ¿Cómo podrías realmente preocuparte por mí? El mundo entero está lleno de opresión contra otras razas. Si ustedes mismos se menosprecian, ¿cuándo podrán levantarse otras razas? Y si eres un demonio zorro, en mi corazón no hay diferencia entre demonios zorros y humanos. Incluso ustedes comparados con aquellos que tienen rostro de bestia, aún mejor. ¿De verdad lo crees? Cada palabra que digo es verdad. ¿Cuántos canallas inmundos ni siquiera son tan buenos como tu cola? En mi corazón eres pura y amable, como una diosa. La abuela me contó muchas historias, de humanos y demonios zorros amándose. Historias de devoción de por vida. No esperaba que, en el mundo humano, realmente existiera una persona tan justa, y lo conocí en mi primer viaje montaña abajo. Podría ser realmente un matrimonio hecho en el cielo. Mi señor es un verdadero caballero. Fui yo quien fue ignorante y necia. Gracias al cielo. Esta zorrita finalmente lo creyó. En cuanto amanezca, necesito escapar rápidamente. De lo contrario, la próxima vez, probablemente no tendré tanta suerte. Pero la abuela dijo: los hombres en el mundo humano son muy buenos para endulzar las palabras. ¿Cómo puedo creer que no me estás engañando? Si realmente te preocupas por mí, entonces te daré una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Dentro de 3 días nos casaremos aquí en el templo. Si puedes cumplir tu promesa y esperarme aquí, entonces creeré tus palabras. Cal casarse.
¿Qué? ¿No estás dispuesto? Yo. Sabía que todo lo que dijiste era falso. Ninguno de ustedes los hombres es bueno. Esposo, no dijiste que me esperarías. ¿Quieres huir? No, no. Entonces, ¿por qué huyes? ¿Cómo puede hacerse a la ligera el matrimonio con la santa del Clenzorro? Estaba planeando ir a casa para preparar el atuendo de boda y los regalos. De acuerdo. Sé dónde está tu casa. Ve y prepárate para la boda. En 3 días. Nos casaremos de una manera grandiosa y un herebel. Esta zorrita no es fácil de engañar en absoluto. Debería ir a casa primero y averiguar las cosas. Mansión Nin. Cuñada de Ninche. Tío, Caderas anchas y cintura esbelta. Mierda, estos encuentros románticos vienen uno tras otro. El tío fue a la capital para los exámenes imperiales, y no ha habido noticias durante varios días. Tu cuñada pensó que tú habías sufrido algún accidente. ¿Estás bien? No importa, ¿no es esto un bueno? ¿Por qué regresaste de repente? Es porque no tenías suficiente dinero para viajar. Tío, esta es la antigua residencia de la familia Nin en el pueblo de Kinsan. Fue alquilada hace 3 años. Cuando vayas a la capital para los exámenes, cobra el alquiler de camino. Eso debería ser suficiente para tus gastos de viaje. Gracias, cuñada, por todos estos años. Por cuidarme. Te has esforzado mucho, cuñada. Cuando tu hermano estaba en su lecho de muerte, me confió que te cuidara bien. Estas cosas son todas cosas que debo hacer. Cuñada, ¿por qué me miras así? Tío, tengo buenas noticias. Qué buenas noticias. Ya no eres joven. Una casamentera vendrá a la puerta esta noche para arreglar un matrimonio para ti. Si te casas, habré cumplido mi promesa a tu hermano. La casamentera vendrá a la puerta esta noche. Espera tranquilamente en casa. Iré a comprar vino y carne para traer. ¿De quién es la casamentera? Arreglando un matrimonio a altas horas de la noche. Tío, la casamentera está aquí. Lindami. Tío, esta es la de los alrededores, el famoso Lindami. Hola, Lindami. Por favor, siéntese, Lindami. Iré a preparar algo de comida y bebida. Podemos hablar con calma. Eres un espíritu zorro. Erudito. Hoy. ¿Quieres casarte con nuestra joven ama? Joven maestra. Este zorro es un subordinado de ese demonio zorro. Para ser honesto. Cuando conocí a la joven maestra del Clenzorro ayer, me enamoré a primera vista, y volver a verla es inolvidable. En esta vida no me casaré con nadie más que con ella. ¡Qué descaro! Eres solo un simple mortal. ¿Cómo puedes casarte con mi joven ama? Si estás dispuesto a retroceder ahora y renunciar al compromiso, te perdonaré la vida. De lo contrario, mataré inmediatamente a toda tu familia. Este debe ser el demonio zorro, enviado para ponerme a prueba. Si pido clemencia ahora, probablemente moriré más rápido. El señor zorro busca un yerno y ha establecido 3 pruebas. La primera prueba: coraje. Como hombre, aunque no tengo habilidades especiales, mi promesa vale 1000 piezas de oro. Incluso si me matas ahora, no me desviaré de mi resolución inicial. ¿De acuerdo? O entonces te mataré a ti primero. Todavía tengo una cosa que pedir. ¿Qué? Cambiaste de opinión. Mi cuñada no tiene nada que ver con este asunto. Te ruego que la perdones. Al borde de la muerte. ¿Todavía tienes tiempo para pensar en los demás? Una cuñada mayor es como una madre. Nunca podré pagar su gran bondad. Absolutamente no puedo cargarla más. Considera que tienes suerte.
Bastante sustancial. Descansa y recupera bien tus energías estos días. Practica tus habilidades. Si no sirves bien a la joven ama, me aseguraré de que pagues caro. Entendido. Una zorrita casi me mata. ¿Qué hay de ese demonio zorro o del señor zorro? ¿No serían aún más poderosos? Weir implicaría a mi cuñada. No Weir y casarse con el demonio zorro es aún más aterrador. Parece que sigue siendo más fiable esforzarse y convertirse en el primer erudito. Y regresar al siglo XXI es más seguro. El segundo día. Tío, estás dentro. Tío, ¿por qué llegas tan tarde? Cuñada, esto es. No vas a invitarme a pasar. Por favor, pase, cuñada. Tío, Tan proactivo. ¿Será que él y el anfitrión original ya tenían un amorío hace mucho tiempo? cuando tu hermano se fue ese año, todavía eras un niño. ¿Ahora? ¿Has llegado a la edad de casarte? Gracias, cuñada, por cuidarme todos estos años. Siempre recuerdo su bondad en mi corazón. Para ti, es solo amabilidad. He mantenido una habitación vacía durante muchos años. Tantos años, que solo ha estado. Si tomas esposa más tarde, estaré aún más solo. Cuñada, ¿qué intenta decir? Nunca has entendido los asuntos entre hombres y mujeres. La nueva novia seguramente sufrirá después de entrar en la casa. ¿Qué tal si dejas que tu cuñada te enseñe? Así que el dueño original y la cuñada nunca tuvieron nada. Entonces, ¿por qué la cuñada esta noche tan extraña? ¿El tío es de hecho un hombre adulto ahora? Se ha hecho más grande. La segunda prueba del señor zorro para un yerno. Belleza. Casi caigo. La cuñada debe haber sido afectada por el demonio zorro. Técnica de encanto. Solo toma a tu cuñada. Cuñada, escúcheme. ¿De qué tienes miedo? Solo estamos nosotros dos en casa. Nadie lo sabrá. Deja que tu cuñada se lo pase bien contigo. Ese demonio zorro podría estar afuera. Si lo digo directamente, me temo que arruinará las cosas. Cuñada, no sea así. Tu hermano muerto dijo una vez: soy excepcionalmente dotado. ¿Cuántas jóvenes no son tan firmes e interesantes como yo? No. Cuñada, escúcheme. La cuñada está bajo una técnica de encanto. Si esto continúa, algo malo seguramente pasará. Lo siento, cuñada. Solo puedo dejarla inconsciente. Mi inocencia casi se fue. Mañana debo llevar a la cuñada a ver a un médico. Inquebrantable ante la belleza. Tales hombres son realmente raros. Naturalmente. Mi ojo para elegir hombres nunca se equivoca. Joven maestro, no te apresures. Todos los hombres tienen debilidades. No creo que pueda pasar la prueba final.
Ustedes. Soy la hija del mayordomo Wan. Chao Li. Puedo preguntar por qué la señorita Chao Li visita a altas horas de la noche. ¿Qué sucede? Oike, el joven maestro Nin es talentoso y virtuoso. Verdaderamente un talento para ser el primer erudito. Yo, una humilde mujer, ofrezco presuntuosamente 100 yen de oro, para ayudar al joven maestro a ir a la capital. Si llevara este oro a los tiempos modernos, podría hacer una fortuna. La tercera prueba del señor zorro para un yerno. Riqueza. Uno no debe aceptar recompensas sin mérito. La amable intención de la señorita es apreciada por Nin Shen. No entiendes mis sentimientos. Cuando te conviertas en el primer erudito algún día, vuelve y entrégate a mí en matrimonio. Naturalmente, corresponderás a mis sentimientos. La figura de la señorita es como una rama de sauce. Su apariencia es como la luna brillante. Para Nin Shen, conocer a la señorita es verdaderamente una bendición de 3 vidas. Así que estás de acuerdo. Nunca un mortal ha podido pasar las 3 pruebas de mi tribu zorro. Esposo. Sabía que no te había juzgado mal. Eres mi destinado. ¿Qué pruebas? Yo. Esposo, por favor, no me culpes. Desde la antigüedad hasta ahora, humanos y demonios han sido enemigos irreconciliables. Yo también estaba completamente indefensa, por eso recurrí a este último recurso. Entonces, esposa, ¿crees en mi sinceridad? Te creo, te creo. Esposa, casarse mañana es demasiado apresurado. Realmente no soporto que tú te cases conmigo de una manera tan desventajosa. Espera hasta que algún día logre fama y estatus, y luego podremos casarnos, ¿de acuerdo? No me siento agraviada, no me siento agraviada. Debemos casarnos mañana. Si nos demoramos, me temo que habrá complicaciones. Complicaciones. Puedo sentir vagamente una aura peligrosa, acercándose cada vez más a mí. Amigo, estoy a punto de casarme con un demonio zorro. Que así sea. Este demonio zorro confía completamente en mí ahora. Una vez que estemos casados, puedo escapar con el pretexto de ir al examen imperial. Primera reverencia, al cielo y la tierra. Segunda reverencia, a los mayores. Los novios se inclinan el uno al otro. Abuela del señor zorro. No puedes inclinarte. Abuela. Abuela. Abuela, ¿por qué has venido? Si no hubiera venido, no habrías desafiado a los cielos. En realidad estás aquí, casándote con un mortal. ¿Acaso tienes a esta bola en tus ojos? Abuela, por favor, escucha mi explicación. Nin Shen es un buen hombre. ¿Sabes cuál es tu identidad? La santa de la tribu Zoro tiene una gran responsabilidad. Eres la esperanza de toda la tribu Zoro. ¿Cómo puedes perderte en el amor mundano? Esta abuela llegó justo a tiempo. Me salvó de grandes problemas. Abuela, amo a Nin Shen. Él es alguien a quien vale la pena entregarme. Charlie, eres simplemente incorregible. Vuelve conmigo. No. Abuela, una vez dijiste. Ningún mortal ha logrado pasar las 3 pruebas de la tribu de los zorros. Nin Shen nos superó a todos. ¿Por qué sigues deteniéndonos? ¿Y si él falleciera? Él es solo un erudito débil y empobrecido. Eres la única santa de nuestra tribu Zoro. Y liderarás a toda la tribu Zoro en el futuro. Él no es digno. Abuela. Si no puedo estar con Nin Shen para toda la vida, bien podría no ser esta santa. ¿Tú qué dijiste? No esperaba que Chao Li, por mi bien, incluso, renunciara a su identidad como santa. Que encuentre un solo corazón, y nunca nos separemos hasta que nuestro cabello se vuelva blanco. Por favor, abuela, concédenos nuestro deseo. Charlie, estás tan obstinadamente equivocada. Parece. Y este hombre no puede seguir vivo.
No. Xiaoli. Xiaoli. Charlie. ¿De verdad por él? ¿Estás dispuesta a perder tu vida? Xiaoli, ¿cómo estás? Estoy bien. Vale la pena que hagas esto por mí. Vale la pena. En toda mi vida. Ninguna mujer me ha tratado así. ¿Quién dice que los humanos y los espíritus no pueden estar juntos? El amor verdadero existe entre los espíritus. Xiaoli. Definitivamente no te defraudaré. Sea lo que sea, que venga a mí. Dejen ir a Xiaoli. Qué par de tontos enamorados. Erudito. ¿De verdad deseas estar con Charlie para toda la vida? Sí. Un erudito empobrecido como tú. Convertirte en el yerno de nuestra tribu Zoro es simplemente una quimera. Pero, Siempre y cuando la abuela conceda nuestro deseo. Haré cualquier cosa. escuché que vas a la capital para el examen imperial. Si puedes, como el primer erudito, casarte con nuestra Charlie, aceptaré tu matrimonio. De acuerdo. Es un trato. Esposo, ve a hacer el examen sin preocupaciones. Ya le he pedido a alguien que cuide bien de tu cuñada. Xiaoli, te has esforzado mucho. El dolor de cortarse una cola es como arrancarse el corazón. Cuando regreses a la tribu de zorros, debes descansar y recuperarte bien. Esposo, una vez que hagas este viaje, no podremos vernos por mucho tiempo. Esta es la ficha del líder de nuestra tribu de zorros. Los demonios de espíritus comunes no se atreverían a provocarlo fácilmente. Puede asegurar la seguridad de mi esposo en el camino. Si me lo das, ¿qué harás? Esposo, no hay necesidad de preocuparse. Regreso a la tribu de los zorros con la abuela. Y no necesitaré esto por ahora. Este objeto es como si estuvieras a mi lado. Una vez que me convierta en el máximo erudito, definitivamente regresaré con una dote roja de 10 li, y me casaré contigo con gran pompa. Esposo, Xiaoli te esperará. Me quedé en este templo en ruinas de nuevo para ahorrar dinero. ¿Por qué hay tantos templos en ruinas en la antigüedad? Monja Chaoqian en fantasma femenino. Joven maestro, soy una sirvienta que se ha perdido. Puedo quedarme aquí por una noche. Otra prueba. Xiaoli tiene miedo de que me desvíe del camino, ¿verdad? Señorita, ¿quién es usted? Soy de Yongyuan, Usted es una prostituta. prostituta. Me estás tratando como a una prostituta. Vistiendo tan poco en medio de la noche, saliendo a seducir hombres. No puedes decir que eres una mujer respetable, ¿verdad? Definitivamente no soy una prostituta. Soy de detrás de la casa carmesí. La concubina del maestro Wang. No es lo mismo que una prostituta. Es más, eres incluso peor que una prostituta. ¿Qué? Las prostitutas son forzadas a ello, pero tú, siendo un amante, voluntariamente actúas como una cualquiera. Así que, ni siquiera eres tan noble como una prostituta. Tú. No te molestes en intentar seducirme. Cierra la puerta y sal. ¿De verdad me estás diciendo que me vaya? No hay necesidad de ponerme a prueba. Aunque eres hermosa. Pero no estoy interesado en ti. Solo Xiaoli está en mi corazón. Es así. Entonces bien podría querer arriesgarme a intentar. ¿Por qué ustedes las mujeres son tan promiscuas? ¿Crees que te abofetearé? Vamos, ven y abofetéame. Lógicamente hablando, para una mujerzuela como tú, realmente debería abofetearte. Pero tengo miedo de ensuciarme las manos. ¿Qué tú?
Esta bofetada mía te derribará. ¿Y si contraigo alguna enfermedad? Tú. Sal. No me retrases de estudiar para los exámenes imperiales. Ratón de biblioteca. Te asustaré hasta la muerte. Todavía no te vas. Dije que quiero estudiar. No eres molesta. Parece bastante asustado. Debería estar feliz en su lugar. Impermanencia blanca. No es eso una tontería. Es bastante guapo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vimos un chico tan apuesto? La última vez que vi a alguien tan apuesto Impermanencia negra. fue Panan. ¿Dónde es esto? ¿Por qué la gente que viene aquí, todos hacen esta pregunta? No puedes preguntar otra cosa. Pensé que ser guapo es interesante. No esperaba que fuera insoportablemente vulgar. Bai Huyi tiene más profundidad poética. Prefiero el estilo desenfrenado de Levi. La cascada se precipita directamente 3000 chi, como si la Vía Láctea cayera del 9º cielo. ¿Quién eres? ¿No te das cuenta? Somos Media. la impermanencia blanca y negra. La impermanencia blanca y negra son mujeres. ¿Quién te dijo que la impermanencia blanca y negra son hombres? No esperaba. La impermanencia blanca y negra, que fueran dos bellezas deslumbrantes. Al ver a la impermanencia blanca y negra, significa esto que ya estoy muerto. Adivinaste bien. Inteligente y guapo combinados en una sola persona. Raro. Verdaderamente raro. No esperaba que ni siquiera hubiera aprobado el examen imperial todavía, y regresado a los tiempos modernos, cuando morí aquí. ¡Qué frío! Te llevaré a un lugar cálido. ¿Dónde? Acabas de ser asustado de muerte por la fantasma Xiao Qian. Nosotros te llevaremos a reencarnar. Reencarnar. Entonces no me convertiría en un bebé. Sí. De lo contrario, ¿por qué se llamaría reencarnación? Entonces seguiré recordando las cosas de antes. Antes de reencarnar, primero cruza el puente de la impotencia y bebe la sopa de Menpo. Después de beber, no recordarás nada. No puedo olvidar. Olvidar es más conveniente. ¿Por qué siempre te preguntas a ti y no a mí? Porque soy más guapa que tú. No puedo irme, no puedo olvidar. Vámonos, un poco más tarde, y tu madre tendrá un parto difícil. Por favor, hermanas, pueden dejarme ir esta vez. Mira a este apuesto joven. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan blanda de corazón. ¿Quieres dejarlo ir? ¿No lo hicimos también? Accidentalmente dejamos ir a algunos antes. Pero si el rey llama se entera, nos deducirá nuestra bonificación por rendimiento. El dinero mueve el mundo. Acaba de morir. Y nadie le ha quemado papel moneda. Hermanas, no tengo dinero ahora mismo. ¿Hay alguna otra manera? Entonces entrégate a nosotras. ¿Qué? Poseído por un fantasma. Nosotras, las hermanas, somos bellezas de la tierra. Todavía vas a ser exigente. No. ¿Cómo tienes una ficha de la tribu Zorro? ¿Cuál es tu relación con la tribu Zorro? La santa de la tribu Zorro, Chao Li, es mi prometida. No esperaba que este chico fuera en realidad el yerno de la tribu Zorro. No podemos permitirnos ofender a la tribu Zorro. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tal si le damos un poco de respeto a la tribu Zorro y lo dejamos regresar al mundo de los vivos? Pero ¿y si nos está mintiendo? Las fichas de la tribu Zorro nunca se quedan atrás. Es solo un erudito. Si la santa no se lo hubiera dado personalmente, ¿cómo podría haber conseguido el anillo de pulgar de Jade? ¿Eso tiene sentido? Démosle un poco de respeto a la tribu Zorro. No nos faltarán beneficios en el futuro. ¿Pero qué hay del rey Llama? La bonificación por rendimiento dada por el rey Llama, ¿cómo se puede comparar con los beneficios de la tribu Zorro? Por el bien de la tribu Zorro, te dejaremos regresar al mundo de los vivos. Gracias, hermanas, por su gran bondad. En el futuro, después de que Ninshen muera, definitivamente les devolveré el favor cuando las vea de nuevo. Para cuando mueras, habrán pasado décadas. Nosotras, las hermanas, no podemos esperar tanto. Así es, si realmente quieres recompensarnos, después de regresar al mundo de los vivos, solo habla bien de nosotras frente a la santa. Naturalmente. Estoy de vuelta. Se siente como si acabara de tener un sueño.
Me perdí. Puedo quedarme aquí por una noche. Maldita sea, aquí vamos de nuevo. Los fantasmas lujuriosos absorben específicamente la energía yang de los hombres. Debilidad. Volverse emocional. La debilidad de esta fantasma también es volverse emocional. Parece, todavía tengo que usar la anterior, táctica usada con Chowli, para lidiar con ella. Es tarde y el rocío es denso. Señorita, lleva tan poca ropa. Debe tener mucho frío. ¿Qué tal si la ayudo a calentarse? Joven maestro, tengo tanto frío. Espero que te apiades de mí. Abrázame más fuerte y no tendrás frío. Joven maestro, eres tan malvado. Hombres que no son malos. Las mujeres no aman. The film was Joven maestro, translated eres bastante and encantador. narrated by Media. A este le gusta mucho. Esta mujer solo podría existir en los cielos. Solo uno ha descendido al mundo mortal. La primera vez que la vi, señorita. El amor ya había echado raíces profundas. Pensé que tú, este erudito, eras tan recatado. Nunca esperé que también fueras un tipo lascivo. Señorita. Óleo. Algo quemándose. No hay olor a quemado. De verdad que no. Pero mi corazón ha sido encendido por usted. Primera vez que oigo a alguien coquetear así. Tú, desde erudito, eres bastante zalamero. Mi lengua es dulce porque mi corazón es dulce. Mi corazón es dulce porque usted está en él. Palabras floridas. Me equivoca, no soy bueno con las palabras. No puedo aprender palabras floridas. Estas son todas compuestas de mis verdaderos sentimientos. Sentimientos verdaderos. Es así. Entonces di un poco más. Déjame escuchar. Supongo que usted, señorita, debe tocar la cítara. De lo contrario, es imposible arrancarme tan fácilmente las fibras del corazón. Tengo un superpoder, me superencantas. ¿Continuar? ¿Conoces la diferencia entre tú y las estrellas en el cielo? ¿Hay alguna diferencia? Las estrellas están en el cielo. Pero tú estás en mi corazón. Mi habilidad suprema de por vida para frases de ligue cursis. Las he sacado todas. Las chicas antiguas son fáciles de engañar. Ella ya debería estar conmovida, ¿verdad? Joven maestro. Usando este tipo de lenguaje florido. ¿A cuántas chicas has engañado? ¿Cómo pueden otras chicas compararse contigo? En mi corazón. Tú eres la única. No creas que con unas pocas palabras floridas puedes engañarme. Los hombres que he visto. Si no 1000, al menos 800. Los hombres en este mundo son todos infieles e ingratos. Hombre escoria. Muere. Bien, fantasma femenina inflexible. Joven maestro, hueles tan bien. Me pregunto si cuando te recoja más tarde seguirás oliendo así de bien. Déjame decirte. Esta es la ficha del jefe de la tribu Zorro. La santa de la tribu Zorro es mi prometida. No tienes miedo de ofender a la tribu Zorro. Anillo de pulgar de Jade de la tribu Zorro. Asustada ahora, si sabes lo que te conviene, vete rápido. En el futuro, ante la tribu Zorro, diré unas buenas palabras por ti, así no tendrás que ser un fantasma errante tan lamentable y solitario. Tengo tanto miedo. La tribu Zorro es tan asombrosa. ¿Crees que soy presa fácil? Un alma interesante es una entre 10.000. Solo tienes una buena apariencia. Qué lástima, qué lástima. ¿Qué quieres decir? Es una pena que parezcas una inmortal celestial. Originalmente pensé que eras un fantasma inmortal etéreo. Nunca esperé que fueras tan vulgar.
Parece que eres igual que un fantasma femenino ordinario. ¿Qué dijiste? De hecho, dijiste que soy como fantasmas femeninos comunes. Cierto. Explícate. Digo, ¿cuántos años llevas haciendo esto? 100 años. En los últimos 100 años. Has absorbido bastante de energía vital masculina, ¿verdad? Cada vez es así. Primero sidusis, luego ¿Y qué? aburrido. Verdaderamente aburrido. Ratón de biblioteca. ¿Qué? ¿Qué quieres decir exactamente? No esperaba que, en los últimos 100 años, hayas estado absorbiendo monótonamente energía vital masculina, sin ninguna creatividad en The absoluto. film was Creatividad. translated and Cierto. narrated by M Media. ¿Qué es la creatividad? Confiando en Absorber y energía vital obtenida mediante el engaño. ¿Cuál es el punto? No hay ningún desafío en absoluto. ¿Desafío? ¿Quieres jugar a algo emocionante? Posada. Tú. Joven maestro. No habíamos acordado esta noche continuar en el templo en ruinas para jugar conmigo. Yo. Abuela, eres mi única abuela. Buen nieto. Entonces tú, ¿sigue jugando a la abejita conmigo? Jugaré contigo otra noche más esta noche. Mañana no podré viajar. Todavía tengo que apurarme para los exámenes imperiales. Si no juegas conmigo, te dejaré seco. En lugar de ser atormentado hasta la muerte por ti. Mejor tener un final rápido. Adelante, agótame. Tú me dices que te dejes seco, y te dejaré seco. Entonces, no perdería mucha cara. No quiero dejarte seco ahora. The film was translated Pequeña and fantasma, no narrated puedes soportar by M agotarme. Media. Te has enamorado de mí. Para nada. Deja de decir tonterías. De verdad que no. Claro que no. Ustedes, los hombres, ninguno de ustedes sirve. Pero... Entonces, ¿por qué tienes la cara tan roja? Deja de decir tonterías. Monja Chaukian, finalmente te atrapé. Yanchixia, ¿por qué siempre me persigues? Último tiempo. Yan Chixia. Tuviste suerte. Ni se te ocurra escapar hoy. Tú eres Yan Chixia. Eres la monja Chaukian. Dios mío. ¿Por qué esta trama es tan familiar? Muere. Yanchixia, ¿por qué sigues persiguiéndome específicamente? Soy un maestro cazafantasmas. Absolutamente no permitiré que los demonios dañen el mundo humano. Nunca he dañado el mundo humano. Estos hombres son todos codiciosos de la vida y lujuriosos, canallas despreciables y desvergonzados. Eliminarlos. He hecho una buena obra. Sofistería. Dañar a la gente es dañar a la gente. Actúo en nombre del cielo. Chaukian, date prisa y vete. Suéltame. Chaukian, date prisa y vete. Si no me sueltas, no me culpes por ser descortés contigo. Si tienes agallas, mátame. No le hagas daño a Chaukian. Joven maestro. Gracias. Tú, erudito, eres tan tonto. Ella es un fantasma femenino, que específicamente drena la energía yang de las personas. Lo sé. Pero ella no me drenó. Si hubiera llegado un paso más tarde, ella te habría drenado por completo. Los fantasmas no tienen humanidad. Hermano. ¿Sabes lo que es una misión? Por supuesto. Mi misión es matar demonios y vencer el mal. Tu misión es matar demonios y vencer el mal. Entonces mi misión es proteger a Chaukian. Porque mi apellido es Nin. ¿Qué tiene eso que ver con el apellido Nin? Hermano, no entiendes. Esto se llama obra del destino. Fantasma, fantasma, fantasma. Fantasma, Anciana. Anciana. Está bien. fantasma, fantasma. Monja Chaukian. Anciana, dijiste que hay un fantasma dentro.
¿Cómo es el fantasma? Lo vi con mis propios ojos. El fantasma tenía el cabello despeinado y vestía de rojo. Voló alrededor de mi casa toda la noche. La monja Chao Qian viste de blanco. Y solo absorbe la energía Yan de los hombres. No debería asustar a una anciana. Vamos a echar un vistazo. Anciana, no necesita tener miedo. Este Yan Chix ya es un maestro cazafantasmas. Él definitivamente puede ayudarla. Maestro. Le ruego, por favor, sálvenos. Mi hijo se asustó muchísimo. Todavía no está en sus cabales. Anciana. Por favor, levántese. No se preocupe, déjeme esto a mí. En la casa de la anciana. El hijo de la anciana. Anciana, ¿cuánto tiempo lleva apareciendo este fantasma femenino? Hace 3 días. En la puerta principal de la casa, aparecieron de repente 2 caracteres de muerte de color rojo brillante. Esos 2 caracteres eran tan rojos como la sangre, y estaban goteando sangre al suelo. Se veía muy extraño. The film was translated Inicialmente and pensé que era una narrated broma de by alguien. M Media. Así que borré los caracteres. Y no se lo tomó a pecho. ¿Quién iba a decir que esa misma noche, mi hijo y yo, empezamos a tener densas manchas rojas por todo el cuerpo? Estas manchas rojas dolían en un momento y picaban al siguiente, atormentándonos, causándonos un sufrimiento inmenso. Mi hijo fue a ver a un médico tradicional. Pero el médico no pudo encontrar ninguna causa para la enfermedad. Por supuesto que el médico no pudo encontrar la causa. Esto se llama una marca de mordedura de fantasma. Usted y su hijo han sido el objetivo de un fantasma feroz. Un fantasma feroz. Por favor, sálvenos a madre e hijo. Levántense rápido. Los fantasmas feroces suelen venir buscando venganza. Anciana. ¿Ha ofendido a alguien? Mi hijo y yo hemos dependido el uno del otro durante décadas. Mi hijo está lisiado de la pierna y nunca sale. Vivimos en un lugar remoto. Y no interactuamos con forasteros. No hemos ofendido a nadie. Este fantasma feroz. Porque sin razón alguna, estás acosando a esta madre y a su hijo. Los fantasmas no tienen humanidad. Y mucho menos un fantasma feroz. Ese fantasma también dijo que regresará esta noche. Maestro, le ruego. Por favor, salve a nuestra madre e hijo. No se preocupe. Conmigo aquí. Esta noche haré que el alma de este fantasma feroz se disperse. Para nunca más renacer. Tú, fantasma femenino, estás causando problemas aquí. Cielo y tierra son inútiles, Qian Kun toma prestada la ley. El poder de este fantasma femenino es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Estas cosas ordinarias no pueden con ella. Fantasma resentido, incapaz de soltar el resentimiento de la vida, transformado en un fantasma específicamente para buscar venganza. Debilidad, cadenas de hierro. Este fantasma le teme a las cadenas de hierro. Hermano, reténla un poco. Iré a buscar un arma. Tú, fantasma femenino, dañas a otros y a ti misma. Ni se te ocurra volver a hacer el mal. Taoísta apestoso. Estás ayudando a un tirano. Anciana. Tiene cadenas de hierro en casa. ¿Cadenas de hierro? Sí, las cadenas de hierro pueden con la fantasma. Sí. Hay 2 cadenas de hierro en la pocilga. Iré a buscarlas ahora. No debes salir. Está bien.
¿Por qué hay cadenas de hierro en la cocina? Usar cadenas de hierro para criar cerdos. Tú, monstruo. Xiaoxu, te lo ruego. Es mi culpa. Por favor, perdona a mi hijo. Ustedes dos deben morir. Te lo ruego. Fui yo quien te mató. Perdona a mi hijo. Un día como marido y mujer es como 100 días de bondad. Tú, fantasma maligno, abusaste de tu suegra cuando estabas viva, y después de la muerte todavía quieres matarlos a todos. Hoy haré que tu alma se disperse. Esta fantasma le teme a las cadenas. Maestro. Eres verdaderamente capaz. Anciano, el fantasma femenino ha sido sometido. De ahora en adelante, no tienes que vivir con miedo. Maestro, ¿cómo se debe tratar a este fantasma femenino? Anciano, ¿qué cree que debería hacerse? Entonces que su alma se disperse. Y que nunca reencarne. Anciana. Xiao unidad de esto no era, después de todo. Nunca reencarnar. ¿No es eso demasiado cruel? Yo, me preocupa que Xiaoxu regrese para vengarse. Yo, soy vieja. ¿Cuántos años de vida me quedan? Pero mi hijo ya es simple demente. No puedo dejar de preocuparme por él. Los ancianos tienen razón. Este tipo de fantasma femenino cruel debería haber tenido su alma dispersa hace mucho tiempo. Espera. Monja Chao-Qian, ¿te atreves a venir a llamar a mi puerta? Yan Chixia, pretendes ser una buena persona. Sin embargo, usas métodos tan despreciables. Despreciable, un fantasma femenino que comete malas acciones, hablando de ser despreciable conmigo, verdaderamente ridículo. Xiaoxu es un fantasma vengativo. Si no fuera por estas cadenas de hierro, con tu poder, no podrías lidiar con ella en absoluto. ¿Sabes? Porque ella teme estas cadenas de hierro. ¿De dónde vinieron estas cadenas de hierro? Lo saqué de la pocilga. Hay cadenas de hierro en la pocilga. ¿No te parece extraño? Estas dos cadenas de hierro se usaron para atar a Xiaoxu cuando estaba viva. Xiaoxu era una huérfana del pueblo vecino. Cuando subió a la montaña a recoger verduras silvestres, conoció a esta anciana perdida. Amablemente se ofreció a llevarla a casa. ¿Quién iba a saber que albergaría malas intenciones? Porque su hijo, que tenía casi 40 años, no podía encontrar esposa. De hecho, le encerró a Xiaoxu dentro de una jaula de cerdos para tener hijos para su hijo. Estás diciendo la verdad. ¿No me crees? Entonces déjame mostrarte lo que Xiaoxu sufrió cuando estaba viva. The film was translated and narrated by M Media. Esposa, No, no. estoy aquí para amarte. Por favor, déjame ir. Dejarte ir. No, a menos que me des un hijo. Han pasado 3 meses. Has comido grano de 3 meses para nada, y todavía no hay señal en ese vientre. Tú, de ahora en adelante, comerás bazofia de cerdo. Está embarazada. Finalmente embarazada. Nuestra vieja familia Li tiene un heredero. Hijo, eres increíble. Madre, entonces, de ahora en adelante, no podemos dejar que coma bazofia de cerdo. Cierto, cierto, cierto. No puedo dejar que mi nieto sufra. Necesito comprarle algunos tónicos para nutrirla. ¿Cierto? Sopórtalo por un tiempo. No la toques de nuevo. ¿Oíste?
Mi nieto. ¿Cómo pudiste ser tan tonta? Fue ella. Ella fue la que me sedujo. Fue ella. Te golpearé hasta la muerte. Sedujo a mi hijo y sedujo a mi hijo. Te golpearé hasta la muerte, gafe. ¿Golpea? Madre. Madre, no está respirando. ¿Cómo no pudo resistir una paliza? ¿Se lo merece? ¿Quién te dijo que no podías mantener a salvo a mi nieto? Arrástrala a la montaña trasera. Para alimentar a los lobos, ¿viste? Esta es la verdadera experiencia de Xiao Xu mientras estaba viva. Esta madre e hijo de corazón negro. Confundieron lo blanco con lo negro, distorsionaron los hechos. Chaozu te ayudó amablemente. Pero tú pagaste la bondad con enemistad. Simplemente no eres humano. Yan Chixia, ¿lo sabes? A veces los corazones humanos son más malvados que los fantasmas. Entre los humanos, hay quienes son amables y benévolos, y hay quienes son malvados y traicioneros. Para que pases tu vida defendiendo la justicia y matando demonios, ¿qué clase de persona justa eres? Chao Qian tiene razón. Chaozu sufrió un tormento inhumano mientras vivía. Después de la muerte, nunca hizo daño a nadie. Ella no es un espíritu vengativo. Ella es simplemente un fantasma lastimoso. La razón por la que Xiao Xu no pudo reencarnar es porque esta madre y su hijo de corazón negro la arrojaron en la montaña trasera. Su cadáver fue devorado en pedazos por lobos salvajes. Una oleada de resentimiento persistió. Por eso se convirtió en un espíritu vengativo. Yan Chixia. ¿Todavía quieres que su alma se disperse? Maestro. Sé que mis pecados son profundos. Después de que muera, iré al inframundo para expiar. Pero si Xiao Xu no es eliminado, nuestra madre e hijo seguramente morirán. Maestro, sálvanos. El mal que has hecho no puede ser expiado ni siquiera en el inframundo. Gran héroe Yan. Has dedicado tu vida a exterminar demonios y a derrotar monstruos como tu deber. Pero los fantasmas son como las personas. Hay buenos y malos entre ellos. Lo que es aterrador no es el fantasma, sino el corazón, envuelto dentro de la piel. Todo es mi culpa. Solo sabía cómo cultivar el Dao. Pero nunca lo entendí de verdad. Quien no entiende el camino no puede entrar en el camino. Sin entrar en el camino, uno no puede alcanzar el camino. Todavía necesito volver y seguir cultivando. Tú, vieja, ocultaste deliberadamente las malas acciones que cometiste. Y después no te arrepentiste sinceramente. Ahora has terminado en este estado. Es simplemente autoinfligido. Monja Chao Qian, espero que te comportes bien de ahora en adelante. Gracias a ambos por ayudarme a cumplir mi deseo de venganza. De nada. Señorita Chaozu. Lo siento. No sabía la verdad antes, y aún así usé cadenas de hierro contra ti. Fui yo cuyo corazón estaba cegado por la manteca. Por favor, perdóname. Por favor, no digas eso. ¿Cuáles son tus planes ahora? Ya que no puedo volver a ser humana. Solo puedo vagar. No significa eso convertirse en un fantasma errante solitario. Mientras mi deseo se cumpla, no pido nada más. Tengo una manera. Los guardias blanco y negro están aquí. Necesito escabullirme. Joven maestro Nin, ¿por qué nos has convocado a nosotras dos hermanas? Es la santa. Sabe de las buenas obras que hemos hecho. ¿Y quiere agradecernos? ¿No es ese fantasma lamentable? Hermanas. Las llamé aquí precisamente por este asunto. Les ruego encarecidamente a ustedes dos hermanas, para ayudar a Chaozu a reencarnarse como humano. No se puede hacer. No se puede hacer. Hermanas, supongo que también deben saber el apuro de Chaozu. Así que, por favor, muestren algo de compasión y ayúdenla. Como mujer, también simpatizo profundamente con Xiao Xu. Pero después de que Xiao Xu murió, no fue enterrada apropiadamente. Su cadáver fue mordido por lobos, esparcido por todas partes. Su cuerpo no está intacto. No hay forma de que ella reencarne. Si este asunto fuera simple, ¿por qué molestaría a ustedes dos hermanas? Hermanas, son la encarnación de héroes caballerescos, poseyendo tanto belleza como sabiduría. Así que, por favor, ayúdenla, ¿de acuerdo? Eso ni se diga. Sin alguna habilidad, ¿cómo podríamos caminar entre los reinos Yin y Yang, hermana? Este erudito dice un par de palabras halagadoras,
y te dejas llevar. Solo las mujeres pueden empatizar con las mujeres. El apuro de Chaozu es algo que tanto dioses como hombres aborrecen. Mientras ustedes dos hermanas la ayuden, en el futuro, cuando asciendan a la inmortalidad, seguramente serán veneradas por decenas de miles. Un método no está del todo ausente. Es solo que... Mientras puedan ayudar a Chaozu a reencarnar, ustedes dos hermanas pueden hablar sin reservas. Joven maestro Nin, la última vez, nosotras, las hermanas, te dejamos ir y el rey Yama nos descontó el bono de rendimiento de medio año. Si te ayudamos de nuevo esta vez, el trabajo de todo el año de nosotras, las hermanas, será en vano. Sí, nuestro bono de rendimiento de todo el año será completamente descontado. Nosotras, las hermanas, no tendremos nada que comer. Estimadas hermanas, mientras puedan ayudar a Chaozu a reencarnar y renacer, haré cualquier cosa. Oye, ¿sabes por qué? El estatus de la tribu zorro es tan alto que el mundo exterior no se atreve a ofenderlos. Por supuesto, es porque la tribu zorro es poderosa. Tiene una cultivación profunda y es astuta. Además, las mujeres de la tribu zorro son todas hermosas, ¿cierto? La razón por la que estas mujeres de la tribu zorro tienen el arte de preservar la juventud es todo gracias al jade espíritu zorro. Así es. Este jade espíritu zorro no solo puede mantenerte eternamente joven, sino también aumentar tu cultivación. Este jade espiritual nunca se comparte fuera de la tribu zorro. Si tan solo nosotras también pudiéramos tener un trozo. Ustedes dos se andan con tantos rodeos, solo por el jade del espíritu zorro. ¿Cierto? Si quieren el jade del espíritu zorro, solo díganlo. No están cansadas de dar tantas vueltas. Está preguntando si estamos cansadas. ¿No cansadas o no cansadas? Nosotras, las hermanas, siempre hemos sido reservadas y nunca pedimos cosas activamente. Mientras pueda darles el jade del espíritu zorro, pueden ayudar a Chaozu a reencarnar y renacer. Ya que el joven maestro Nin solicita encarecidamente otorgárnoslo. Nosotras, la impermanencia blanca y negra, somos las más confiables. Estimadas hermanas, no se preocupen. Definitivamente les entregaré el jade del espíritu zorro otro día. Otro día. Te tomará al menos 2 meses ir a la capital para el examen imperial. No podemos esperar. Aunque podamos esperar. La reencarnación de Xiaoxu no puede esperar. ¿Qué debemos hacer? Joven maestro Nin, gracias por preocuparse por mí. Xiaoxu no quiere molestarle. Deje que Xiaoxu simplemente sea un espíritu libre y sin ataduras. Fantasma salvaje solitario. Chaozu, no te preocupes, tengo una manera. Estimadas hermanas, supongo que también saben el valor de este anillo de jade para el pulgar. Se los daré ahora. Mientras lo lleven para encontrar a Chaoli. Chaoli, ella definitivamente podrá cumplir cualquier petición que tenga. Esto. Está bien que lo tome. Bien, muy bien. Escribiré otra carta. Llévenla con ustedes. Chaoli reconoce mi letra. Definitivamente será infalible. El joven maestro Nin sigue siendo el más considerado. Estimadas hermanas, pueden decirme ahora cómo ayudar a Chaozu a reencarnar y renacer. El cuerpo de Xiaoxu no puede ser reconstruido. Ella ha persistido debido a un resentimiento persistente. Si ella ha de reencarnar, inevitablemente deberá sufrir la tortura de las 18 capas del infierno. Bajar a los 18 niveles del infierno. Esto no servirá. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Todavía no he terminado de hablar. No tienes paciencia en absoluto. Por favor, continúen. Si no quieres bajar a las 18 capas del infierno, una persona viva en el mundo mortal necesita construir un cenotafio para Xiaoxu, quemar ofrendas de papel continuamente durante 7 días, luego invitar a un templo. 7 días cantando escrituras bastarán. Es así de simple. Sencillo. Este método está prohibido por el inframundo. Si el rey Yama se entera, nosotros pocos estaremos en grandes problemas. Tú quemas ofrendas de papel para la liberación en el mundo mortal, y nosotros en el inframundo tenemos que hacerlo simultáneamente. Quemar ofrendas de papel en el inframundo es un gran tabú. Quemando durante 7 días consecutivos, nosotras, las hermanas, te estamos ayudando arriesgando nuestras vidas. Sí, ustedes dos hermanas se han esforzado mucho. Tú, ven con nosotros. Joven maestro Nin, gracias. Si hay una próxima vida, definitivamente te lo pagaré. Ustedes dos hermanas deben ayudar a Chaozu a reencarnar en una buena familia. No te preocupes, la familia en la que reencarnará esta vez asegurará que su vida sea fluida y exitosa, pacífica y alegre. Date prisa y vete. Cualquier retraso y tu madre tendrá un parto difícil. Ratón de biblioteca, regalaste tu anillo de pulgar de jade, solo para salvar a Xiaoxu. No esperaba que fueras tan amable. ¿Qué? ¿Quieres que te ayude también? Reencarnar como humano nuevamente. No quiero reencarnar como humano. Yan Chixia ya no te persigue, porque sigue siguiéndome. Quiero tu familia construyó este camino.
Eres el único al que se le permite caminar por él, y a mí no. El clima es tan caluroso. Ustedes, fantasmas femeninos, le temen más a la luz del sol. ¿Por qué insistes en salir con un paraguas? Quiero. No me digas que te has enamorado de mí. ¿Y que si me he enamorado de ti? ¿Quién dice que no puedo enamorarme de ti? Simplemente me gustas. ¿Y qué? ¿Por qué no juegas limpio? Ratón de biblioteca. Cásate conmigo. Sabes que tengo una prometida. Le prometí a Chaoli que después de aprobar el examen imperial y convertirme en el primer erudito, me casaría con ella. No me importa. Ella la esposa, yo la concubina. Ella tiene lunes, miércoles, viernes. Yo tengo martes, jueves, sábado. Me temo que Chaoli me lisiará. ¿A qué le temes? Es normal que un hombre tenga 3 esposas y 4 concubinas. Mira, no deberías salir durante el día. El sol te está dando, casi te derrites. Voy a la posada de más adelante a descansar. No me sigas. Ratón de biblioteca. No es solo presentar el examen imperial para... Chao-Qian. ¿Qué tal si no sales durante el día? El sol es demasiado fuerte, no podrás soportarlo. Pero quiero acompañarte a la capital para los exámenes imperiales. De lo contrario, duermes durante el día y sales de nuevo por la noche. Me estás tratando como un murciélago que se esconde de día y sale de noche. Todavía necesito leer durante el día. Si las cosas continúan así, te dispersarás en alma y espíritu antes de llegar a la capital. ¿Qué tal si vas primero a la capital y me esperas? Pero... Esta vez, al ir a la capital para el examen, suman cientos de miles. Las posadas ya deben estar llenas. Antes, por el asunto de Chaosu, ya nos hemos retrasado demasiados días. Si no nos apresuramos en nuestro camino, me temo que tendremos que dormir en las calles. Ve tú primero a la capital y ayúdame a reservar una posada. Pero estoy preocupada por ti. No te preocupes. En 4 horas. Llegaré a Kingshan Town. Después de cobrar el alquiler de la casa en Tigüe, iré a la capital a reunirme contigo. ¿Está bien? Entonces iré a la capital y te esperaré. Debes tener cuidado. Por el camino, he visto todo tipo de demonios, monstruos y fantasmas. ¿Qué más hay que temer? La residencia de la antigua mansión Nin. Esta casa. No parece que viva nadie en ella. Hermana, hermana. ¿Por qué está tan deteriorada esta casa? ¿Hay alguien dentro? Esta es una casa encantada. Una casa encantada. Esta casa ha estado abandonada durante 3 años. Hace 3 años, una familia de 7 personas murió de muertes antinaturales. Y después de eso, todos los que entraron nunca más salieron. Poco a poco, esta casa se convirtió en un lugar al que nadie se atrevía a acercarse, una casa encantada. Nuestra casa se ha convertido ahora en una casa encantada. Joven maestro, no podemos entrar de ninguna manera. La gente entra en esta casa pero nunca sale. Está encantada. Si viene un fantasma masculino, no tengo miedo. Lo mataré. Si viene un fantasma femenino, dormiremos juntos. ¿De verdad no tienes miedo a los fantasmas? Deberías preguntar si los fantasmas me tienen miedo a mí. Este es otro fantasma de vida corta. Tan hermosa. ¿Cómo es que no tiene ni una sola mota de polvo? Chen Yuanhua. 3 años. Finalmente te encontré. Dios mío.
Tú eres. Señor, le he esperado durante 3 años. Me esperaste durante 3 años. ¿Me conoces? Pero... porque me resultas un poco familiar. Siempre siento que te he visto en algún lugar. Bien. Demasiado bien. The film was El sonido de la translated cítara es and como música narrated celestial, by embriaga a Emilio. uno. Nací de una flor de loto. Solo el Señor es alguien a quien puedo confiarme. Bajaste del 4. El Señor es talentoso y apuesto. Soy afortunada. Así que... bajé de este cuadro para verte. Con razón me resultas un poco familiar. Entonces, ¿eres humana o fantasma? Bajaste del 4. Entonces, definitivamente no eres humana. Entonces, ¿eres un demonio o un fantasma? ¿Por qué detenerse en esto? Los buenos tiempos son cortos. ¿Qué tal si atiendo al Señor? Hermosa dama. Ya he pasado por esta rutina 2 veces. Ustedes, mujeres, además de servir a los demás con su belleza, no pueden hacer algo más. No hay ninguna novedad. Servir a otros con belleza. Sí. Además de servir a otros con mi belleza. No puedo hacer nada más. Me asustaste. Caminas sin hacer ruido, ¿verdad? Viéndote así, debes ser un erudito viajando a la capital para los exámenes imperiales. ¿Por qué no te fuiste durante el día? Podría ser. El Señor es reacio a dejarme. Llovió durante el día, así que no pude irme. Con una gran belleza como tú aquí. ¿Cómo podría soportar irme? El hombre está dispuesto, la mujer está interesada. Esta noche. No desperdiciemos este buen momento de nuevo. No te apresures. Primero tengamos un entendimiento simple. Y luego tengamos un entendimiento profundo. No duermes. Antes de dormir, al menos debes decirme tu nombre, ¿verdad? Una belleza deslumbrante, con la que me acosté tan descuidadamente. ¿No es eso un terrible desperdicio? ¿Eres realmente curioso? Solo tengo mucha curiosidad por ti. Mi nombre es Lian Seng. Mi familia era pobre desde que era joven. Fui vendida a un burdel por mis padres. Eres una prostituta. Más tarde, un Yuanwei se encariñó conmigo y me ayudó a redimirme. Desde entonces, me convertí en la concubina de la mansión del Yuanwei. Pero la esposa principal estaba celosa de mi juventud y belleza, y era profundamente favorecida por el amo. Ella envenenó mi comida en The film secreto. was translated and Luego narrated fuiste by envenenada Emilio. hasta la muerte. Y luego entraste en la pintura para dañar a la gente. ¿Cómo puedes decir que hago daño a la gente? Las personas que entraron en esta mansión no fueron todas atrapadas aquí por ti, y se les drenó la energía a Yan. Yo no los atrapé. Fueron ellos quienes se entregaron a los placeres sensuales, incapaces de liberarse. Ellos mismos se negaron a irse. Aún así, fuiste tú quien los atrajo. Joven maestro Nin, podrías haberte ido durante el día. ¿Acaso tú tampoco te fuiste? Si no fuera por esos hombres, siendo codiciosos de la belleza, ¿cómo habrían terminado así? Al final, no fueron ellos todavía, cuya fuerza de voluntad no fue lo suficientemente fuerte. Lo que dijiste tiene mucho sentido. Me dejas sin poder refutarlo. La historia ha terminado. ¿Podemos dormir ahora? Hablando de ti misma, cosas tan tristes. Sin embargo, no muestras ninguna reacción. Como si fuera la historia de otra persona. Me estás mintiendo, ¿verdad? Eres un erudito verdaderamente astuto. Jugándome trucos de nuevo.
Porque te fuiste sin decir una palabra. No seas tan mezquina. Hablemos un poco más. Joven maestro Nin. No disfrutaste conmigo. ¿Por qué no te has ido hoy? Está lloviendo de nuevo. Hoy no llueve, el tiempo está despejado. Pensé que eras el especial. Así que tú también estás cautivado por la belleza. Esta noche todavía no compartiré almohada contigo. Si quieres drenar mi energía, Jan, puedes intentar forzarme. Si quisiera forzarte, ¿cómo podrías tú vivir 3 noches más? En los últimos 100 años y pico, nunca he forzado a ningún hombre. Eres diferente de esos hombres. Deberías irte. Ese es el sello de la familia real de la dinastía Ming. Tú, una simple cortesana. ¿Cómo podría la familia real pintar para ti? Dijiste que estuviste atrapada en la pintura por más de 100 años. ¿Por qué terminaste aquí? Quiero saber la verdad. Joven maestro Nin. Una mujer fatal. No tienes miedo de enredarte profundamente. Una mujer fatal. Muchos emperadores, reyes y generales, todos atribuyeron sus errores a las mujeres, diciendo cosas como una mujer fatal. Es simplemente ridículo. Todo esto es solo la excusa de los hombres por su propia incompetencia. No esperaba que el joven maestro Nin tuviera tanta perspicacia. El rey Chu para obtener una sonrisa de Daji. El incidente de la torre de la baliza. La nación cayó. Todos dicen que Daji usó su encanto de zorra para embrujar al señor. No fue tan bien que el rey Chu era licencioso y tiránico. Y estaba Li Longji, quien era extravagante y lujurioso él mismo, que tuvo eso que ver con Yang Guifei. Además, ¿estás listo? Un alma gemela a través de los siglos. Es lo más difícil de encontrar. Gracias, joven maestro Nin. Adiós. Esposo. Deberías quedarte con este anillo de pulgar de Jade. Esta es la ficha del líder de la tribu Zorro. Estás conmigo ahora. Deberías conservarla. Esposo, por favor, tómalo. Ya he dominado mi técnica de cultivo. Puedo protegerte. Se está haciendo tarde. ¿Qué tal si nos probamos un poco? Esposo. ¿Cómo vamos a entrenar? Tu esposo ha querido probar la de mi esposa desde hace mucho tiempo. ¿Profundidad? Esposo. Eres tan travieso. Finalmente llegamos a la capital. Joven maestro, finalmente estás aquí. Joven maestro, ¿quién es ella? Esposo. Ella es esa fantasma femenina monja Chao-Qian. Eres la santa de la tribu Zorro. No estabas cultivando. ¿Por qué saliste? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Tú. Hablemos adentro. Hablemos adentro. Podría salir un momento. Mi esposo y yo tenemos algo que discutir. ¿Cuál es tu estado? ¿Por qué debería salir? ¿Qué quieres decir? No lo diré amablemente una segunda vez. Tú, fantasma. Viniste aquí a hacerte la importante. ¿De quién estás hablando? ¿Cuál es tu estado? Una humilde fantasma solitaria. ¿Y cuál es tu estatus? Solo una apestosa zorra seductora, apestando a olor a zorro por todas partes. Tú, pequeña zorra. A ver si no te arranco la boca. ¿Yo? Estamos todos del mismo lado, no peleen. ¿O no? Dejen de pelear, dejen de pelear. Esposo, ¿estás bien? Joven maestro, ¿duele? Todo es tu culpa. Tú diste el golpe más fuerte. Tus habilidades de seducción de zorro son fuertes. Fue tu culpa justo ahora. Tus habilidades de fantasma tampoco son débiles. ¿Quieres pelear de nuevo? Como si te tuviera miedo. Se los ruego. Dejen de pelear.
Una cama. 3 personas. ¿Qué tal si dormimos juntos esta noche? De ninguna manera. De ninguna manera. Esposo, he hecho la cama. Te acompañaré esta noche. ¿Sabes siquiera hacer una cama? Marido, la cama que hice es más suave, es más cómoda para dormir. Oye, ¿qué estás haciendo? Zorra muerta. Fantasma muerta. Soy la verdadera esposa. Esto no, aquello no. Ustedes dos duerman en la cama. Yo dormiré en el suelo, eso debería estar bien, ¿verdad? Todos, silencio. Saldré a revisar. Hola, joven maestro. Soy Sansu. Sansu, un joven erudito. Me acabo de mudar hoy. Justo al lado de ti. Soy Nin Shen. Joven maestro Nin. Justo ahora, parecía haber sonidos de pelea en tu habitación. Mis disculpas. Estaba leyendo demasiado alto justo ahora. Joven maestro Nin. Tú. Con una cama disponible. ¿Por qué estás durmiendo en el suelo? Esto. El suelo está fresco, yo tengo calor. Interesante, interesante. Joven maestro Nin, tengo buen vino en mi habitación. ¿Me harías el honor de compartir una bebida? Vamos. Casualmente me siento molesto. Tomemos algo. Por favor. ¿Qué? Esta es mi criada asistente, Keer. Keer. Ve a buscar al posadero y dile que fría 2 buenos platos. Quiero beber con el joven maestro Nin. Sí. Joven maestro Nin, por favor. Desenvainar una espada para cortar el agua fluye más libremente. Levantar una copa para ahogar la pena se hace más profunda. Buen poema. Buen poema. El hermano Nin es verdaderamente talentoso. Sin embargo, ¿por qué el hermano Nin parece tan melancólico? Mujeres. Hermano. ¿Alguna vez te has casado? Para ser honesto, mis ancestros tenían una regla. Primero alcanzar el estatus oficial, luego casarse. ¿Qué pasa si no puedes aprobar el examen a los 80? No serías un soltero toda tu vida. ¿Qué clase de regla es esta? Hermano Nin. Esta es una regla establecida por mi bisabuelo. Fea y vulgar, ¿qué aspecto tienes? Joven maestro, dijiste que te casarías conmigo. Casarme contigo. Tú. Si también fueras como las 2 esposas del hermano Nin, tan hermosa como un ser celestial, no importaría incluso si tu origen fuera humilde, pero mírate de pies a cabeza, donde eres digna de mí. No, pero yo... Fuera. ¿A dónde fue Chaoqian?
Vaya con usted, monja Choukian. No durmiendo en medio de la noche, escabulléndote con otro hombre a mis espaldas. Joven maestro, no es así. Te pillé con las manos en la masa en la cama. ¿Qué más tienes que explicar? Seguías diciendo que te enamoraste de mí a primera vista, pero luego te diste la vuelta y viste a un chico guapo y cambiaste de opinión. ¿Por qué tienes tanta prisa por meterte en la cama de ese chico guapo? Estás tan desesperada. Joven maestro, no diga tonterías. Estoy diciendo tonterías. ¿Es eso más excesivo que tú escabulléndote con un hombre? Ninsen, me estás calumniando. Y eres despiadada e injusta. Tú. Esposo, no vas a ir tras ella. Déjala ir. Es mejor si nunca regresa. Esposo, mira. El joven maestro San ya está, borracho como una gyue. No pasó nada entre ellos. Lo vi todo. Choukian lo sedujo activamente. Es Sansu más guapo que yo. No lo creo. Choukian sedujo primero al joven maestro San. Ella claramente quería matar a Sansu justo ahora. Debe haber una razón oculta detrás de esto. Ustedes dos suelen pelear por él y están celosas la una de la otra, sin ceder la una a la otra. ¿No es mejor ahora que se ha ido? ¿Por qué sigues defendiéndola? Choukian no es una mujer voluble. Si yo fuera, alejar a una rival de amor de esta manera, entonces mi victoria sería demasiado deshonrosa. Hijo mío. Madre lo siente. ¿Por qué estás aquí? No bebimos suficiente anoche. Continuemos esta noche. Por favor. Hermano San. Sobre beber anoche. ¿Todavía lo recuerdas? Anoche. Solo recuerdo haber llevado al hermano Nin de vuelta a tu habitación, las dos esposas del hermano Nin. El hermano Nin es verdaderamente afortunado. Después de eso, no recuerdo nada en absoluto. Es extraño. Dormí excepcionalmente bien anoche. Hermano San. Has ofendido a alguien. Especialmente a mujeres. El hermano Nin está bromeando. He estado en casa, concentrado en mis estudios. Si no fuera por este examen imperial, ni siquiera habría salido de la puerta. Así que, las mujeres son aún menos probables. No temas que el hermano San se ría de mí. Todavía soy virgen. Es cierto. La edad no coincide. Choukian lleva muerta más de 100 años. Cuando el bisabuelo era joven, su familia también era una de las familias más importantes de la zona. Y su familia lo casó con una esposa de un origen familiar a la altura. Esa era mi bisabuela. Un día, el bisabuelo salió y vio a una mujer vendiéndose para enterrar a su padre. El bisabuelo vio que era lamentable, así que la compró. Desde entonces, esta mujer se convirtió en la sirvienta del bisabuelo. Esta sirvienta era bonita y de aspecto delicado, y en ese momento el bisabuelo estaba completamente concentrado en estudiar, preparándose para el examen imperial. Pero ¿quién iba a saber? Esta sirvienta en realidad sedujo activamente al bisabuelo. Después de ser seducido varias veces, el bisabuelo sucumbió. Esta sirvienta quedó embarazada del hijo del bisabuelo. Y este asunto fue descubierto por la bisabuela. La bisabuela reprendió airadamente a la sirvienta por ser inquieta. Para ascender, incluso se quedó embarazada en secreto. Por un lado estaba la esposa original. Por el otro, la sirvienta embarazada. El bisabuelo estaba en un dilema. El bisabuelo sabía que había agraviado a la bisabuela, así que tomó una decisión de romper lazos con esta sirvienta. Desde entonces, se centró únicamente en estudiar, preparándose para el examen. Esta sirvienta, al ver que no podía casarse con la familia San y disfrutar de riqueza y estatus, tuvo la idea de envenenar al bisabuelo. ¿Qué?
Esta sirvienta preparó una jarra de vino envenenado, con la intención de engañar al bisabuelo para que lo bebiera, pero por un extraño giro del destino, ella misma lo bebió. Esto puede considerarse el mal recibiendo su retribución. Después de que esa mujer murió, el bisabuelo se centró entonces en estudiar y esforzarse por el éxito, y finalmente aprobó el examen imperial para convertirse en el mejor erudito, y también se convirtió en un alto funcionario en la corte imperial. Este incidente se convirtió en una deshonra para nuestra familia San. Para evitar que la misma tragedia ocurriera de nuevo, así que el bisabuelo estableció una regla. Primero alcanzar el estatus oficial, luego casarse. Así que así es. ¿Tonterías? Vete al infierno. No, Shao Qian, no me prometiste que ya no harías daño a los humanos de ahora en adelante. Suéltalo primero. Entiende bien antes de matar a alguien. Shao Qian, ¿qué clase de rencor tenéis tú y Sansu para que quieras matarlo? ¿Todavía recuerdas a Sun Tzu, justo ahora? La historia sobre su bisabuelo. Tú y su bisabuelo erais viejos conocidos. Más que viejos conocidos. Él era simplemente un enemigo irreconciliable. ¿Qué pasó exactamente? La primera parte de lo que dijo Sun Tzu es correcta. Su bisabuelo Sun Yaoxing era una de las familias más prominentes, ricas de la zona. Mi familia era pobre en ese entonces, y me sexta obligada a venderme para enterrar a mi padre. Y fui comprada por Sun Yaoxing para ser sirvienta. ¿Tú eres esa sirvienta? Sí. Pero no esperaba que en la versión de la familia Sun me convirtiera en una mujer venenosa y astuta. ¿Qué está pasando exactamente? Sun Yaoxing se estaba preparando para el examen imperial en ese momento. Lo acompañé y lo serví. Nunca lo seduje activamente. Fue él quien usó palabras dulces, coerción y tentación. Cada vez que intentaba aprovecharse, encontraba una manera de escapar. Pero, ¿cómo puede un ratón escapar de la pata del gato? Finalmente, una vez, fui atrapada por él, cuando su esposa no estaba en casa. Me insultó. ¿Qué? Se acabó, estoy embarazada de su hijo. Él estaba muy feliz, diciendo que me daría estatus. Dijo que estaba harto de la crueldad de su esposa. Quería divorciarse de su esposa y casarse conmigo. No tenía a nadie en quien confiar. Y por un tiempo creí sus mentiras. Por el bien del niño, hice todo lo posible por ocultarlo. No esperaba que su esposa me descubriera de todos modos. Familia San. A ustedes dos se les ha dado vino envenenado. Dentro de 1 hora, morirán por el veneno. San Yaoxing, el bisabuelo de Sansu. Antídoto. ¿Solo uno? Es salvarte a ti. Más tarde, aprobó el examen imperial y se convirtió en un alto funcionario de la corte. La familia Sun también fue inmensamente gloriosa, entre él y su esposa. Su relación también fue armoniosa. Se respetaron mutuamente durante toda su vida. Alta posición y generoso salario. Una hermosa esposa a su lado. Descendientes prósperos. ¡Qué perfecta era su vida! Por lo tanto, San Yaoxing fue quien era, un canalla cobarde y despreciable. Él tomó sus propios errores y los borró por completo, y te echó toda la culpa a ti. tonterías. El bisabuelo no era un canalla despreciable. Hermano San, lo escuchaste todo. Escuché todo lo que acabas de decir. El bisabuelo es la gloria de nuestra familia San. Él absolutamente no puede ser un canalla cobarde y traicionero. Claramente fuiste tú quien lo sedujo. Tú. Como dice el dicho, la desgracia no debe extenderse a la familia. San Yaoxing ya está muerto. ¿Por qué debes matar a Sansu? Sun Tzu se parece exactamente a Sun Yaoxing. Claramente es la reencarnación de Sun Yaoxing. Incluso si es una reencarnación. Sansu es diferente de quien te hizo daño. Ese gran canalla. Él nunca ha hecho nada malo. ¿Quién dice que Sansu no ha hecho nada malo? Esta es tu criada personal. ¿Qué? ¿A dónde te escapaste? ¿A dónde fue ella? Iba a ahogarse, pero la salvé. ¿Qué? Porque intentaste suicidarte. Porque te haces la tonta. Eres igual que ese San Yaoxing. Egoísta, desalmado y desagradecido. Joven maestro, estoy embarazada de su hijo. Dijiste que te casarías conmigo. Pero ahora
Ni lo admites ni te haces responsable. Me has forzado a una situación en la que no tengo forma de vivir. Hermano San, ¿no dijiste que eras virgen? El viaje al examen imperial es largo y solitario. No es esto. Una sirvienta para aliviar la soledad, ¿verdad? Pero no te obligué a suicidarte. Hermano San, no esperaba que fueras tan escoria. Hermano Nin, todo joven maestro de una familia prominente debe tener algunas sirvientas. En la vida anterior, fuiste codicioso de vida y temeroso de la muerte, y me calumniaste. En esta vida, estás forzando a una sirvienta a suicidarse de nuevo. Te mataré. No te acerques. No lastimes al joven maestro. Geer, no te mime por nada. Él te trató así. Y todavía lo estás protegiendo. Señorita Xiaoqian, usted malinterpretó. Originalmente pensé que si moría, todo terminaría. Pero desde que la señorita Xiaoli me salvó, ya no tengo ningún sentimiento por él. Ahora solo quiero vivir bien. Por el bien de mi hijo. Joven maestro, le serví por un tiempo. Devuélveme mi escritura de venta. Entonces estaremos a mano de ahora en adelante. Escritura de venta. Está en mi antigua casa. Cuando salí esta vez, sé que lo trajiste contigo. De ninguna manera. Eres una sirvienta de mi familia San, incluso si quieres irte. Tienes que dar a luz al niño primero. Solo podrás irte después de dejarlo conmigo. No te importa este niño en absoluto. Solo déjame ir. Sansu, si eres un hombre, devuélvele a Geer su escritura de venta. Te lo digo. La escritura de venta de Geer está escondida en un lugar. Solo yo sé. Si quieres la escritura de venta, puedes. Déjame ir primero. De lo contrario, ustedes, por toda su vida, nunca encontrarán la escritura de venta. Eres verdaderamente despreciable. Malvado. Despreciable. Espera hasta que entregue la escritura de venta, luego me matas. ¿No es eso despreciable? Sansu, al hacer esto, ¿no tienes miedo de que te caiga un rayo? Alcanzado por un rayo. Alcanzado por un rayo. Hermano Nin, estás jugando con algunas fantasmas femeninas. Incluso si este rayo cae, te matará a ti primero. Está muerto. Tú atrajiste este rayo. No tengo esa clase de habilidad. Ese fuiste tú. Esposo. Mi técnica de cultivo aún no puede controlar los rayos. Alcanzado por un rayo. Parece que ni siquiera los cielos pudieron soportarlo más. Y intervinieron personalmente. Todos, en el futuro, no hagan absolutamente nada malo. De lo contrario, un rayo realmente te alcanzará. En realidad, lo supe todo el tiempo. Que la escritura de venta estaba en él. Finalmente libre. Muchas gracias por su ayuda. Señorita Xiaoli, usted es mi salvadora. No puedo aceptar este dinero. Aún deberías conservarlo. No pienses demasiado en el futuro. Vive bien. No. Por favor, acéptalo. De ahora en adelante, tú cuidando al niño sola, también es muy difícil. Esto es una pequeña muestra de nuestra consideración. Por favor, acéptalo entonces. Geer, el mundo es vasto. De ahora en adelante, debes cuidarte bien a ti misma y al niño. Señorita Geer, cuídate. No te preocupes. Definitivamente viviré una buena vida. Xiaoqian. Te malinterpreté antes. Y dije cosas que te hirieron. Lo siento. Ya que sabes que te equivocaste, entonces arrodíllate y haz 3 reverencias por mí. ¿Qué? Es broma, ratón de biblioteca. Hermana, te uniste antes. Entonces te llamaré hermana. Muchas gracias esta vez. Era ignorante antes. Hermana.
Como tu hermana, yo tampoco fui magnánima. Estamos a mano. Llevémonos bien de ahora en adelante. Está bien. Ya que las dos esposas se han reconciliado, entonces esta noche yo puedo dormir en la cama. 3 personas juntas. Sigue soñando. Sigue soñando. Todavía duermes en el suelo. Sala de exámenes. El nuevo primer erudito de este año. Eunuco. Ning Shen. Esposo. Esposo. El último deseo del dueño original ha sido cumplido. Regresar. Iré y volveré enseguida. Al menos déjame experimentar ser el mejor erudito y mi adorable esposa.